Estudio en los grupos Oasis. Primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Artículo 2110. El amar a Dios sobre todas las cosas prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Proscribe, elimina la superstición y la irreligión. La superstición representa en cierta manera una perversión por exceso de la religión. La irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. 2111. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas. Por otra parte, legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen estas mismas prácticas. Hacer todo esto es caer en la superstición, como se puede leer en Mateo 16 al 22. 2112. La idolatría. Amar a Dios sobre todas las cosas condena el politeísmo. Exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, diciendo: ídolos, oro y plata, son obra de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto. Como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Dios, por el contrario, este primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, nos habla que solo Dios es el Dios vivo, que da la vida e interviene en la historia, como se puede leer en distintos libros de la Biblia. En el libro de Daniel, el libro de Baruch, el libro de Josué, el libro del Deuteronomio y en distintos salmos. 2113. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses como también estos cuando se convierten en demonios. Por ejemplo, el satanismo. Trátese de dioses del poder, del placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero, etc. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús, como lo leemos en Mateo 6, 24. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, como lo leemos en Apocalipsis 13, 14, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios
Es por tanto incompatible con la comunión divina, como lo leemos en Gálatas 5:20 o Efesios 5:5. 2114. La vida humana se unifica en la adoración del Dios único. El mandamiento de adorar al único Señor da la unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. La idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre. La idolatría es el que aplica a cualquier cosa más bien que a Dios su indestructible noción de Dios, como lo podemos leer en Orígenes, el libro de Celsius 2:40. 2115. La adivinación y la magia. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto, es decir, solo a Dios y a su providencia. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. 2116. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir, son contrarias a Dios, como lo podemos ver en Deuteronomio 18 y en Jeremías 29. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, sobre la historia y poder sobre los mismos hombres, a la vez que manifiesta el deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente prodigar a Dios. 2117. Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que pretenden domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre sí mismo, sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. 2118. La irreligión. El primer mandamiento de Dios reprueba los principales pecados de irreligión.
la acción de tentar a Dios con palabras o con obras, el sacrilegio y la simonía forman parte de la irreligión. La simonía, que consiste en hacer uso personal para obtener beneficios personales y económicos de los hechos de Dios o de los sacramentales o de los mismos sacramentos, de todo lo que sea de Dios, sacar provecho económico personal. 2119. La acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba de palabra u obra su bondad y su omnipotencia. Así es como Satán quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligase a Dios mediante este gesto a actuar. Como se lee en Lucas 4:9. Jesús le opone las palabras de Dios: no tentarás al Señor tu Dios, como se lee en Deuteronomio 6:16. El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a su amor, a su providencia y a su poder, como lo podemos leer en Corintios 10, Éxodo 17, del 2 al 7, y en el Salmo 95:9. 2120. El sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente substancialmente. Como lo leemos en el derecho canónico, SIC, numeral 1367 y 1376. 2121. La simonía se define como la compra o venta de cosas espirituales. A Simón el mago, que quiso comprar el poder espiritual del que vio dotado a los apóstoles, Pedro le responde: vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero, como lo leemos en Hechos 8:20. Así se ajustaba a las palabras de Jesús: gratis lo recibisteis, dadlo gratis, como lo leemos en Mateo 10:8 y en Isaías 55:1. Es imposible apropiarse de los bienes espirituales y de comportarse respecto a ellos como un poseedor o un dueño, pues tienen su fuente en Dios. Solo es posible recibirlos gratuitamente de Él. 2122. Fuera de las ofrendas determinadas por la autoridad competente, el ministro no puede pedir nada por la administración de los sacramentos y ha de procurar siempre que los necesitados no queden privados de la ayuda de los sacramentos por razón de la pobreza que algunos puedan tener. Como lo leemos en el SIC del Derecho Canónico, numeral 848. La autoridad competente puede fijar estas ofrendas, atendiendo al principio de que el pueblo cristiano debe contribuir al sostenimiento de los ministros de la Iglesia. Eso sí, el obrero merece su sustento, como se puede leer en Mateo 10:10, Lucas 17, Primera de Corintios 9:5 al 18
y Primera de Timoteos 5:17.